Este capítulo lo van a seguir, es importantísimo cómo lo vamos a llevar a cabo. Yo tengo 20 años de experiencia dando todas estas ediciones. Es un capítulo muy pesado si no lo sabes sistematizar. Vamos a ir dando algunas reglas del juego. Este capítulo de trauma de tórax tiene 2 acápites fundamentales. 3. La introducción, la fisiopatología, trauma, hipoxia, ¿verdad? Eso hay que acordarse. Después, en realidad, vamos a dividir en 2 partes. Los traumatismos torácicos graves, que ponen en riesgo la vida del paciente durante la evaluación inicial, que son 5. Y ustedes, en base a la explicación que hoy día les dé, van a poder hacer un gráfico de 5 entradas, donde van a poner título, ¿no? Van a poner síntomas, mecanismo de lesión, vamos a poner tratamiento inicial y tratamiento complementario. Entonces van a hacer un cuadro, un gráfico de 5 entradas con diagnóstico y esas 4 opciones, ¿verdad? Mecanismo de lesión, síntomas, tratamiento inicial, tratamiento definitivo, y van a ver cómo se simplifica el aprendizaje en esa parte, porque de esta clase salen por lo menos 5 a 6 preguntas. Y una parte y una corredera nomás, porque son las 16 patologías traumáticas que no ponen en riesgo la vida del paciente, pero podían complicar durante la evaluación secundaria, desde fracturas costalcitas y esas cuestiones que las vamos a ver un poco más suave, ¿no? Lo más importante es estos 2 primeros puntos que vamos a ver de la fisiopatología. Mi hijo es también cirujano, Andrés Graje de García, y también es instructor del programa TLS. Le he pedido que por favor mañana me ayude con trauma de abdomen, a ver si dispone de tiempo. Los jóvenes son muy ocupados. El que opera y el que genera soy yo, pero ustedes son muy ocupados, no tienen tiempo. Listo. Un minuto más, 6:04. Mi hija es cirujano en el Brasil, Laura Graja García, está en San Pablo. Ella es también instructora de la TLS. Yo he formado a todo el grupo de instructores en Cochabamba. Tenemos un grupo de como de 20 instructores. Es el grupo más duro en Bolivia. Nuestro curso es muy cotizado, pero a la vez es muy exigente. Nos regalamos nota. Exigimos que todos los doctores vengan estudiando y puede ser que tenga un apellido o venga de un hospital de lujo. Si no sabe, no pasa. Muy bien. Vanessa. A ver, jóvenes, ¿y qué ocurre con los que no los admito? ¿No van a poder ver? No, doctor, no van a estar en la reunión. No van a entrar. Entonces esperaremos un poquito más. A ver, ¿cuáles son las 5 lesiones traumáticas de tórax más frecuentes y que ponen en riesgo la vida del paciente durante la evaluación inicial? El neumotórax, atención, doctor. Muy bien. Hemotórax masivo. Perfecto. Taponamiento cardíaco. Muy bien. 3. Neumotórax. A ver, 1 por 1. Tórax abierto. Neumotórax abierto, muy bien. Tórax volante. Tórax volante, perfecto. Ahora, en la 9ª edición, esto es correcto hasta la 9ª. En la 10ª ha cambiado. Estamos en la 9ª. Ustedes no se preocupen, si les pregunto, les voy a preguntar esto. En la 10ª edición, el neumotórax abierto, no, miento. El neumotórax, el tórax inestable, o tórax volé, de los franceses, ha pasado a ser al grupo de los de la evaluación secundaria. Y el trauma transfixiante del tórax ha pasado al grupo de los que ponen en riesgo la vida del paciente durante la evaluación inicial. Eso es para la 10ª edición. Vamos a hacer, yo creo, antes de finalizar, una clase de lo que es la enseñanza-aprendizaje en el constructivismo, que es fabuloso. Con el ATLS les va a encantar, es muy bueno. Yo el año pasado ya hice un par de grupos con esto. Y es fantástico, o sea, sí o sí todos salen a la bien. Partimos.
Listo, ¿están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Vamos entonces. El trauma de es una patología muy frecuente que pone en riesgo la vida del paciente en algunas circunstancias de acuerdo al mecanismo de lesión, pero sin embargo, el trauma de tórax en más del 90% de los casos se resuelve con una aguja y con un tubo pleural bien colocado. ¿Eso qué significa? Que menos del 10% de los traumatismos torácicos, ya sean cerrados o abiertos, van a necesitar una intervención quirúrgica mayor. Una aguja bien colocada y un tubo pleural bien instalado, te ganas la vida. Es frecuente en los politraumatizados y pueden poner en riesgo la vida si estas no son identificadas durante la revisión primaria, sobre todo las 5 que han mencionado ustedes y lo hicieron muy bien. Ahora vamos al escenario. A ver, Gonzalo, lee el escenario. Ya. Un paciente de 27 años de edad que conducía un vehículo sin usar el cinturón de seguridad sufre una colisión frontal a alta velocidad. Presión arterial 90/70, presión cardíaca 110, frecuencia respiratoria 36. Evaluación inicial, puntuación de escala de coma de Glasgow de 15, vía aérea permeable. ¿Qué lo hace sospechar que puede haber una lesión torácica en este paciente? ¿Cómo evaluaría las potenciales lesiones torácicas en este paciente? Muy bien. Primero, las 2 preguntas poderosas las dejamos. El escenario, o sea, la historia clínica, ¿qué te llama la atención? A ver, chicas. Que no estaba usando el cinturón de seguridad y por eso Bien, hay una colisión frontal. Que ya. está en shock. Ya. ¿Y qué más? La frecuencia respiratoria también. Eso, pues chicos, está con una frecuencia de respirar. ¿Cuándo te ves? ¿Cuánto es lo normal? 12, ¿verdad? Entonces está con 36, 3 veces está y se va a agotar. O sea, ese paciente tenemos que interpretar un impacto frontal con traumatismo torácico severo seguramente, una contusión pulmonar y con una frecuencia respiratoria de 36 que ya nos dice, ojo, este chico va a necesitar, está con 15 de Glasgow, va a necesitar una vía aérea definitiva. A ver, que no sea ni la Mimi ni el Gonzalo, ¿qué es vía aérea definitiva? Parece el cementerio. Eso, vamos, el que ha tosido, dale. Doctor, es un tubo en la tráquea, por debajo de las cuerdas bucales, con oxigenación y asegurado debidamente. Mira, tan poquito tiempo ha pasado y falta. Mimi. Te he pillado. Ya pues, 4 componentes tiene un tubo Intubación orotraqueal, doctor. con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación y fijado a la cara. Chicos. Entonces, acá estamos frente a un paciente con un trauma torácico severo y esto es lo que nos hace sospechar. ¿Y cómo vamos a evaluar? En el contexto del mecanismo del trauma o la cinemática del trauma. ¿Qué vamos a aprender hoy? En la revisión primaria tenemos que saber identificar neumotórax a tensión, neumotórax abierto, tórax inestable y condición pulmonar, hemotórax masivo y taponamiento cardíaco. No es lo mismo que me digas hemotórax, obvio, no hay. Un hemotórax simple no te va a matar, pero el masivo sí. Entonces tenemos que saber diagnosticar estos 5 cuadros más la obstrucción de la vía aérea. Y en la revisión secundaria vamos a identificar como 8 o 12 lesiones, fracturas de costillas altas, medias, bajas, una serie de cosas que vamos a describir. La importancia del tratamiento de las diferentes patologías. Un poco de historia o de información básica. Menos del 10% de lo que les decían van a requerir cirugía. En el trauma penetrante puede llegar hasta un 30% y la mayoría de los traumatismos torácicos van a requerir procedimientos sencillos. ¿Cómo qué? Como una aguja bien colocada y un tubo pleural bien instalado.
La mayoría de las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente se deben identificar durante la revisión primaria. Vamos. 1. ¿Cuáles son? Neumotórax, atención. 2. Neumotórax masivo. 3. Tórax inestable. 4. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. Y 5. Neumotórax abierto. Perfecto, ¿verdad? Eso no se pueden olvidar nunca más, jóvenes. Tienen que estar así, saliendo como un vómito. No necesita pensar. ¿Cuáles son las lesiones que ponen la vida del paciente en riesgo inmediato o durante la evaluación inicial? Otra vez. 1. Neumotórax de tensión. Hemotórax 2. masivo. 3. Taponamiento cardíaco. Neumotórax abierto. Muy bien. Y ahí está, ¿verdad? Más obstrucción de la vía aérea. Entonces, ahora lo que ustedes como tarea para el aprovechamiento de ustedes esta noche van a hacer, incluso si ya tienen una compu al lado extra, haces un Excel o un gráfico de 6 entradas y empezamos a trabajar. Neumotórax, atención. Con esta diapositiva vamos a hacer el resumen. Neumotórax, atención. Mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes, arma de fuego, arma blanca. Síntomas: grave dificultad respiratoria, ingurgitación yugular y hiperresonancia a la percusión. Es como percutir una pelota de básquet. ¿Listo? Tratamiento inicial: una aguja en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular o más baja. Tratamiento definitivo: tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior y retiro la aguja. ¿Vieron? Entonces ahí tienen los signos, síntomas, mecanismo de lesión. Neumotórax abierto, mecanismo de lesión: traumatismo habitualmente contuso, San Valentín, cornada de tórax en España, el más frecuente. Manifestaciones: dificultad respiratoria y entrada y salida del aire a través del defecto de la pared torácica, la definición. Entonces, ¿qué ocurre? Dice la teoría que el aire va a ingresar por el lugar donde le ofrece menos resistencia. Y dice que si el diámetro del defecto en la pared torácica es igual o superior a 2/3 de la tráquea, el aire va a entrar más fácil por el neumotórax abierto. Tratamiento inicial: un sello de agua, retiro lo dicho, un sello impermeable sellado o fijado por los 3 lados. ¿Para qué? Cuando el paciente inspira, el sellito se pega a la herida y cuando expira, deja salir el aire para evitar neumotensión. Ese es el sellito de 3 lados. Tubo pleural alejado de la lesión, nunca por el orificio, a quirófano para el cirujano de tórax. Tórax inestable y conducción pulmonar. Mecanismo de lesión: traumatismos contusos. No es tanto las fracturas las que condicionan la insuficiencia respiratoria, sino la contusión pulmonar. Definición: tórax inestable: la presencia de más de 2 costillas fracturadas en más de 2 lugares, lo que condiciona una respiración paradojal. ¿Qué significa? Claro, que cuando inspiras, esa zona se mantiene planito deprimido, y cuando expiras, esa zona se abomba. Esa es la respiración paradojal. Tratamiento inicial: manejo del dolor y hiperventilar. Hemotórax masivo: causas más frecuentes en la etiología: heridas penetrantes por arma blanca o por arma de fuego. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Dificultad respiratoria y matidez a la percusión en todo el hemitórax correspondiente. Tratamiento: esto se conjuga en uno solo, no hay inicial y definitivo. Tubo pleural en el quinto espacio intercostal. Lo que necesitamos aquí es ir controlando el débito. Si el débito es más de 800 o 1000 en el primer instante, ya tiene que estar doctor cirujano de tórax, venga por favor, tengo un paciente con un hemotórax masivo y el débito inicial ha sido de 1000. Ese paciente está sangrando un gran vaso y necesita urgente. Si el débito es de 600, muy bien, vamos a llamar al cirujano de tórax, pero vamos a observar el débito por el tubo durante las siguientes 2-3 horas. Si el débito es igual a 200, por 2 o 3 horas continuas, sumamos 200, 200, 200, 600, más 600, 1200. Cirujano de tórax, venga a ver a mi paciente. Taponamiento cardíaco, sinónimo de triada de Beck. Vamos, alguien que diga qué es la triada de Beck. Elevación de la presión venosa, disminución de la yugular. presión arterial y los ruidos cardíacos apagados. ¿Qué más? Otra voz femenina, a ver. Exactamente. Hipotensión arterial,
ruidos cardíacos apagados, que es bien difícil en la emergencia. El libro lo dice, no es una emergencia ruidosa, tratar de escuchar eso es medio, parece de otro planeta, y las yugulares ingurgitadas. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes por arma blanca en el área precordial habitualmente. Signos clínicos, ingurgitación yugular, ruidos respiratorios presentes, ruidos cardíacos hipofonéticos, y si le pones un electrocardiograma, oye, yo no estoy mirando el libro, por si acaso ni siquiera entonces a mi libro, y al electrocardiograma van a encontrar voltajes pequeñitos, ¿verdad? Por la interferencia que existe en la sangre en el saco pericárdico. Tratamiento inicial antes, hasta la 7ª edición, era pericardiocentesis y toracotomía. Ahora ha cambiado, es ventana subsifonea pericárdica y cirugía. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de estas lesiones? Obviamente, la hipoxia, la hipoventilación, acidosis. Todo esto va a conducir a una perfusión inadecuada de los órganos y los tejidos, y nosotros tenemos la obligación de detectar estos estados, y nosotros no necesitamos jóvenes en emergencia. Le voy a tomar una radiografía porque pienso que es un neumotórax a tensión. Si piensas así, cuando estén tomando la radiografía en rayos, el paciente se va a morir y vas a tener una linda radiografía de neumotórax a tensión, pero de un óbito. ¿Ya? El diagnóstico es clínico, como mecanismo de lesión, clínica, tratamiento inicial, tratamiento definitivo. Así de rápido. Después pides una radiografía de control. Identificación, ¿cómo identificamos la lesión torácica? Mecanismo de lesión es importante y los signos y síntomas que va a ir presentando el paciente, ¿verdad? Oxímetro de pulso, apenas entra el paciente, ya está con oxímetro de pulso. Hay frecuencia respiratoria alta, paciente tiene sed de aire, está hipóxico. Cuando existen neumotórax a tensión, ¿verdad? Puede estar la tráquea desviada al lado contralateral. Los sonidos respiratorios siempre es importante, y cuando uno hace simulación, normalmente yo les doy los datos. Tú estás examinando, ¿y cómo se hace? Estoy examinando el tórax, doctor. Este paciente ha sido agredido con arma blanca en el lado izquierdo, próximo a la tetilla. Tengo que ya en mi cabeza diferenciar taponamiento cardíaco versus neumotórax a tensión. Por lo tanto, el instructor me va a dar los datos. Muy bien. A la inspección, estoy mirando el hemitórax derecho. Si tú no dices, ¿ya? Entonces tú vas a ser mi instructor, Gonzalo. Estoy inspeccionando el hemitórax derecho. Diga, no hay nada. ¿Ya, doctor? O sea, ¿cómo? Ya, pues. ¿Cómo? Ahora estoy examinando el hemitórax izquierdo. Hay una herida a nivel de la tetilla. Listo. Tiene una herida cortante de 1,5 centímetros. Estoy palpando en el hemitórax derecho. No hay crepitaciones óseas, no hay enfisema subcutáneo. Perfecto. Estoy palpando el hemitórax izquierdo. Hay enfisema alrededor de la herida. Ya. Estoy percutiendo el hemitórax derecho. Vértice, normal. Base, normal. Estoy percutiendo el hemitórax izquierdo. Vértice. Hipersonoro. Base, hipersonoro. Es una pelota. Es un neumo a tensión. Estoy auscultando el pulmón derecho, vértice, normal. Base, normal. Estoy auscultando el hemitórax izquierdo, vértices, ausente. Medio, axila, negativa, bajo. Tonos cardíacos presentes, taquicárdico. Diagnóstico, neumotórax a tensión, ¿verdad? Seguramente aquí voy a poder ver un poco de la tráquea desviada a la derecha. Entonces empezamos con las lesiones laringotraqueales. Normalmente cuando hay lesiones así como en este caso altas, la laringe es muy delicada, se puede luxar, fracturar, y se manifiesta muy fácil por ronquera. Hola, la mujer está hablando como hombre. Ronquera, dificultad respiratoria, crepitación ósea o enfisema. Aquí esto. Es poco frecuente, ronquera, enfisema. Manejo durante la revisión primaria, esto es importantísimo, que si existe sospecha de compromiso de la laringe y no tienes mucha experiencia en intubar, ojo, quizás sea bueno en ese momento hacer una intubación guiada con un fibrobroncoscopio y tener presente de que quizás tengas que hacer una crico por punción o crico quirúrgica inmediatamente. Ahí está el neumotórax a tensión, ¿verdad? Hay dificultad. Ahí quieren entrar, parece.
A ver, daremos opción a gente en algunos más. Bien. El neumotórax, atención, entonces, voy a parar un poquito para admitirlos. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos el paciente, el mecanismo de lesión, va a tener dificultad respiratoria, datos de shock, venas del cuello distendidas, ruidos respiratorios ausentes, hiperresonancia, el hemitórax inflado, cianosis, tratamiento inicial, descompresión con aguja, tratamiento definitivo, tuba de tórax. Nunca pedir radiografía. ¿Cómo funciona esto? Aquí está el mecanismo de válvula unidireccional. Ha habido el cuchillazo en el hemitórax, ¿verdad? Normalmente la musculatura, la piel, el tejido celular subcutáneo rápidamente sella el orificio de ingreso y ha provocado una lesión en el parénquima pulmonar, en la pleura visceral. Entonces hay un hoyo acá. Cuando el paciente inspira, sale el aire del parénquima pulmonar hacia la cavidad pleural y como no hay salida, entonces se empieza a insuflar. Se aplana el diafragma, se insufla el hemitórax y empieza a desplazarse el mediastino hacia el lado contralateral, que nos puede llevar a una falla de bomba. Este es el mecanismo de válvula unidireccional. Neumotórax abierto, cornada de tórax con salida de aire y líquido a través de la herida traumática. Primera maniobra, un parche impermeable sellado por 3 lados, tubo pleural un poquitito alejado, nunca por la herida. Hemotórax masivo. Mecanismo de lesión, traumatismos por heridas penetrantes y o contusas, donde se puede ver en la radiografía, pero fundamentalmente son venas del cuello colapsadas, datos de shock, pérdida de sangre de más de 1500 ml y obviamente matidez a la percusión, ¿verdad? Lo que hay que hacer acá es colocar un tubo pleural rápidamente y entre tanto ya llamaste al cirujano de tórax, empezamos a reponer la volemia y aquí entra un detallito importante que es la autotransfusión. Existen unos sets ahora mucho más sencillos de usar, muy similares a los filtros de hemodiálisis, en que lo conectas al tubo pleural. Si el trauma es cerrado, sobre todo, tiene mayor indicación, esto lo conectas al paciente, es un sistema de hemofiltración. La sangre que está siendo eliminada pasa por un proceso heparinizado y puede ser reinfundido otra vez al paciente su misma sangre previa ultrafiltración y al tratamiento quirúrgico. Abonamiento cardíaco, esto es súper interesante, la triada de Beck, shock, venas del cuello distendidas, ruidos cardíacos apagados. También se llamaba o se confundía con la actividad eléctrica sin pulso. En este momento, al electro, ¿qué vamos a ver? Complejos apagados, ¿verdad? Es importante. Al ultrasonido podemos ver líquido libre en el saco pericárdico. En estos casos, el tratamiento, hasta la séptima edición se decía, haz una pericardiocentesis, o sea, una punción del pericardio. Era bastante funcional. En la experiencia mía, yo tengo salvados 3 pacientes con pericardiocentesis y dejas el catéter en el saco pericárdico y trasladas al paciente donde tengan que operarlo y vas aspirando, pero estando bien seguro de que el catéter esté en el saco y no en el ventrículo, ¿verdad? Entonces el paciente prácticamente revive. ¿Y cuándo vamos a hacer una toracotomía de resucitación o de reanimación? Es un concepto muy, de repente, pues es un procedimiento demasiado grande para una emergencia, pero es así. ¿Qué significa? Toracotomía de resucitación o de reanimación significa hacer una toracotomía en el lugar de la emergencia con el paciente así como está, muchas veces ni siquiera intubado porque está premortem, y haces una toracotomía anterolateral izquierda, así rapidísimo, con el bisturí flag, alcanzas apenas a ponerte los guantes, los internos vienen, el residente, un interno jala la costilla de un lado, el otro del otro lado, abres el espacio, ¿verdad? Porque el paciente está casi muerto. Llegas al saco pericárdico, al taponamiento cardíaco, abres el hoyo, identificas la herida en el corazón y pones tu dedito y llevas al paciente y ese rato ya lo han intubado, porque si no el paciente recupera y te va a pegar porque le estás fracturando sus costillas.
Entonces, eso. ¿Y cuándo vamos a hacer esto? ¿Verdad? En pacientes con lesiones torácicas penetrantes, pero esto es importante, no en todos. Los que han tenido un SOL son signos de vida al momento de llegar, ¿no? Que tuvo algún esfuerzo inspiratorio, que tuvo algún dato al electrocardiograma o al monitor. En estas circunstancias, sí. La toracotomía de reanimación no está indicada en pacientes que han tenido un trauma cerrado, con actividad eléctrica sin pulso, o que ha transcurrido demasiado tiempo. Sobre todo en traumatismos contusos, no va la toracotomía de resucitación. Tiene muy buenos resultados en los traumatismos penetrantes. ¿Quién debe hacer la toracotomía de resucitación? El médico de emergencia. 2005, Inglaterra hace un estudio comparativo entre anestesiólogos, médicos internistas y cirujanos en su helicóptero de resucitación. Ellos tienen un helicóptero, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es muy interesante, vamos a buscar en el internet, ¿no? En que tienen un quirófano en el helicóptero. Ellos pueden resolver en ese instante. Entonces ahí se ha visto que los que mejores resultados tenían eran los anestesiólogos haciendo toracotomía de resucitación, ¿no? Un dato bien interesante. Y entramos a la revisión secundaria. Habitualmente son lesiones torácicas potencialmente mortales que pueden provocar en el tiempo algunas complicaciones. Y tenemos lesiones del árbol tráqueo-bronquial, neumotórax simple, hemotórax simple, contusión pulmonar, lesión cardíaca cerrada, ruptura de aorta traumática. Esta pasó a la primera línea. Ruptura esofágica, esto es muy interesante, vamos a hablar del síndrome de Boerhaave, y lesiones traumáticas del diafragma, y vamos a ver fracturas de las costillas altas, vamos a ver fracturas de las costillas bajas, enfisema subcutáneo. Estudios complementarios se usan durante la revisión secundaria para permitir una evaluación completa: tomografía, resonancia, broncoscopía, angiografía, endoscopía digestiva alta para ver el esófago, todos los procedimientos que ustedes consideren necesarios. Ahí tienen gasometría, oximetría, radiografía de tórax, además. Neumotórax simple, es muy bonito ver en la radiografía de tórax, mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes, ligera dificultad respiratoria. En realidad, por la herida punzocortante y el enfisema alrededor de la herida, tú le pides la radiografía de tórax y hay un enfisema del 20%, 30%, independiente, en trauma, independiente de la cantidad del neumotórax. Todo se resuelve con un tubo pleural de mediano calibre. Produce un defecto en la ventilación perfusión, ligera hiperresonancia o disminución de los ruidos. Hay que colocar un tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua. Bien fijadito, ves que ventile. Normalmente el paciente con 3 respiradas profundas ya expulsó todo el aire que había en la cavidad pleural. Ahora lo que viene es una radiografía de tórax para evaluar dónde y cómo ha sido colocado tu tubo. Si el tubo continúa dando aire, eso significa de que hay una lesión tráqueo-bronquial y eso es un problema serio. Lesión tráqueo-bronquial. Normalmente es de muy alta sospecha. El mecanismo de lesión, traumatismos de aceleración y desaceleración o caídas de altura. Normalmente tú puedes ver un neumotórax sin fracturas evidentes de las costillas. Eso ya es raro. Y en estos pacientes nosotros tenemos que hacer una broncoscopía precoz. ¿Y cuándo voy a sospechar de una lesión traqueobronquial? Cuando coloco un tubo pleural por una sospecha de un neumo o de un hemotórax. Y desde que con 3 respiradas el pulmón ya se expandió, jóvenes, ¿no? El pulmón no se expande en 24 horas. En 30 segundos ese pulmón ya se expandió. ¿Ves que sigue con cada inspiración y el frasco sigue burbujeando? Ojo, ese paciente puede tener una lesión traqueobronquial. Hay que colocar urgente un segundo tubo más arriba y ver si con eso, y llamar al cirujano de tórax, porque este es el paciente que va a tener graves problemas. Contusión pulmonar, lo que les decía, el tórax volante se acompaña de fracturas costales múltiples y en general el impacto es sobre el parénquima pulmonar. Ese parénquima pulmonar, como este de acá, por ejemplo, con la flechita, no está participando del intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces hay una zona de ausencia, o sea, de ausencia de la perfusión, de la ventilación perfusión, y esa es la zona y esto va a causar
hipoxigenación. Entonces, la hipoxia va a estar dada fundamentalmente por la contusión pulmonar, esta es pregunta, y no por las fracturas costales. Se ve empeorada por las fracturas costales. Se puede hacer una intubación selectiva, se pueden observar cambios radiológicos tardíos que se va acentuando la contusión, y es importante en estos casos, para no sobrecargar al paciente, entrar con mucho cuidado con los líquidos, ¿no? Esta radiografía es muy interesante, jóvenes, porque si ustedes se fijan, este es el tubo endotraqueal. Esta es la línea radiopaca del tubo endotraqueal, y fíjense, está desplazándose hacia el lado derecho. Esto se llama desplazamiento del tubo con una intubación bronquial principal derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque el bronquio puente derecho parece una continuación de la tráquea, así una ligera curvita, ¿no? Ahí, entonces el tubo se entra como Pedro por su casa. En cambio, el bronquio puente izquierdo es ligeramente horizontalizado a la izquierda, por lo tanto el tubo no va con facilidad hacia el lado izquierdo. Hemotórax. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes o por arma de fuego en el hemitórax correspondiente. Hay matidez en las bases de los pulmones, hay ligera hipoxia o datos de shock, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes vamos a colocar un tubo pleural y si se fijan, siempre observen todo en la radiografía. Yo estoy viendo acá enfisema subcutáneo, ¿verdad? La herida de buen calibre para el cuchillo y tengo que colocar mi tubo pleural acá. Tubo de tórax y voy cuantificando el débito que está dando en este momento. Traumatismo cardíaco cerrado. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando yo estoy manejando mi vehículo y tengo con o sin cinturón de seguridad y tengo un impacto frontal y choca mi tórax contra el volante, ¿verdad? Ahí mi cabeza contra el parabrisas y de repente tengo un poco de dolor precordial, como simulando una isquemia, y eso es lo que es. Entonces nosotros tenemos que pedir en ese momento un electrocardiograma, un ecocardio, y podemos ver en el electro cambios por lesión, cuando existen zonas de contusión, y lo más específico en estos casos es la determinación de troponinas o de CK-CKMB, ¿verdad? Aquí tenemos que estar atentos para el tratamiento de las arritmias y las complicaciones asociadas a la contusión cardíaca. La ecocardiografía sí es importante porque te permite ver en la ecocardiografía, los movimientos de la pared y va a identificar zonas de aquinesia, o sea, zonas quietas, o de hipoquinesia, que se mueven muy poco alrededor de la zona contundida. Y esto me encanta porque yo he diagnosticado 5 casos de estos durante mi carrera. Eso es muy importante. Ruptura traumática de la aorta. Mecanismo de lesión, traumatismos por aceleración y desaceleración, ¿no? O sea, ¿qué significa? Peatón, viene un auto y ¡pum!, lo embistió. Otro, caída de altura, ¿no? Caes de 10 metros y ¡pam!, te frenas bruscamente. ¿Qué ocurre? Que todas las vísceras torácicas y abdominales que tienen pedículos hacen maniobras de golpe y contragolpe y se desgarran sus pedículos, ¿verdad? El mesenterio, del intestino del abdomen, y en el tórax ocurre un fenómeno muy parecido a nivel del conducto arterio, que ya es ligamento arteriovenoso. Y en este sitio se pueden producir los desgarros y las lesiones parciales de la aorta y hacer una ruptura traumática contenida de la aorta. ¿Qué tengo que saber acá? Mecanismo de lesión. Eso es vital. Y tomar una muy buena radiografía. Y en la radiografía de tórax de estos pacientes ustedes van a encontrar 11 signos radiológicos, que es un encanto saberlos. Y cuando sabes, identifique, yo tengo una radiografía de tórax en el CETON, les voy a mostrar cuando estén ahí del último caso, una señora, que tienes, la del ATLS tiene 6 signos radiológicos. La radiografía nuestra tiene los 11 signos radiológicos, es de colección. Primero, mediastino, aquí nos vamos a quedar un ratito. Mediastino ensanchado, ¿ya? Ojo, el mediastino ensanchado puede ser producto también de la posición, que está en decúbito, pero hay que saber conocer. El mediastino ensanchado, solo un 4% en la TAC les va a dar positivo para lesión de aorta traumática.
Segundo, en el borde izquierdo, ausencia del botón aórtico. Tercero, opacidad o pacificación de la ventana aortopulmonar. ¿Listo? Cuarto, fracturas costales, ¿no? Sin neumotórax. 5, fracturas de la escápula, de la primera o segunda costilla o de la clavícula. Las fracturas de este sitio, jóvenes, clavícula, primera y segunda costillas fracturadas o escápula, implican un alto impacto cinético que va a lesionar los grandes vasos. Seguimos, no sé qué número vamos, pero aquí vamos a encontrar ya en relación la tráquea desviada a la derecha o a la derecha, ¿por qué? Por la disposición de la aorta. Si tiene una sonda nasogástrica, creo que ya vamos en el 8, la sonda nasogástrica va a estar desviada a la derecha. Después tenemos las interfaces entre lo que son las vértebras y finalmente 10, lo que ocurre es que hay una elevación del bronquio fuente derecho y depresión del bronquio fuente izquierdo por la disposición anatómica de la aorta y el hematoma, ¿verdad? El hematoma que está contenido. Ahí tiene que haber un alto índice de sospecha en el mecanismo de lesión. Tienes que llamar al cirujano de tórax, perdón. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Colocarles vías venosas, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, donde tú puedas administrar soluciones cristaloides, sangre y hemoderivados, 4 litros hacia 1 minuto, porque si esto se llega a romper, se te va a morir el paciente en ese instante. Hipotensión permisiva, resucitación balanceada, rápidamente trasladar a este paciente a un lugar donde puedan resolver, que tengan cirugía a tórax, a corazón abierto, donde tengan prótesis vasculares para reemplazar la aorta con sus brazos principales. O sea, necesitas un equipo de trauma de alta complejidad. El 90% se les va a morir, pero van a poder recuperar un 10%. Es la ruptura traumática de la aorta. La tomografía, un 4%, nos va a permitir hacer el diagnóstico. Aquí se puede ver eso. Y listo. En el libro ustedes van a encontrar más información al respecto de la radiografía. Traumatismo torácico contuso en el hemitórax izquierdo. De rutina, sonda nasogástrica, tomamos radiografía de tórax y la sonda nasogástrica está en el tórax. Acá, fíjense. Tengo que sospechar trauma contuso del hemidiafragma izquierda y aquí se está subiendo las vísceras. Normalmente el traumatismo cerrado, desgarros mayores, en el lado izquierdo del diafragma, porque el derecho está parcialmente protegido por el hígado. Y los traumatismos penetrantes, pequeñas perforaciones que pueden evolucionar en el tiempo y hacer hernias diafragmáticas grandes. Y obviamente a esto hay que agregarles las hernias diafragmáticas en los recién nacidos, que les comento entre nosotros hace 2 días que operamos. Se están perdiendo cirugías muy interesantes. Me pidieron que ayude a operar una hernia diafragmática tipo Bogdalek clásico en una niña de 2 meses, un retazo, ¿no? De 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, ¿ya? Toracoscopía, y ahí se ve el defecto. Les voy a pasar el video. Es explicar, devolver el intestino al abdomen por vía torácica con 3 trocaritos, cerrar el defecto y aplicar la membrana, el diafragma, asunto arreglado. La niña hoy ya está a punto de ser dada de alta. Fracturas y lesiones asociadas, el esternón, la escápula y las costillas. Esto es importante, el manejo del dolor. Costilla 1 y 3, lo que les decía, fuerza severa, alto índice de mortalidad debido a las lesiones asociadas de grandes vasos. Costillas 4 a la 9, tranquilos, no pasa nada, duele y las costillas no se operan jóvenes, las costillas van a consolidar solas con tiempo entre 6 semanas promedio. ¿Y cómo? Con dolor, con cada respiración duele. Y si te da tos o te resfrías, te va a doler más todavía. Y las costillas 10 a 12, ¿por qué son importantes conocer cuando se fractura? Porque a la izquierda está en relación con el vaso y pueden provocar lesiones esplénicas con hemotórax. Y a la derecha con el hígado, lo mismo. Asfixia traumática, mecanismo de lesión, compresión torácica severa prolongada o un impacto frontal severo. ¿Qué tiene el paciente? Esto, plétora. Esto se ve un poco en los pacientes con cánceres de mama, en las mujeres que hacen un síndrome de vena cava superior, o sea, hay una metástasis que está apretando la vena cava superior, entonces hay una dificultad al retorno venoso y los pacientes tienen una cierta cara rubicundez y cianótica
producto de la dificultad para el vaciamiento venoso. En este caso es por compresión torácica, es la asfixia traumática, hay petequias, edema, plétora y obviamente edema cerebral. Tratamiento, oxigenación, manejo del dolor, monitorización inmediata. Y otro caso, 43, tenemos buen tiempo. La lesión esofágica, ¿no? Viernes, gorditos, gustosos, comieron pique a lo macho, tomaron 10 botellas de cerveza, whisky a seguir, ¿verdad? Llegan a la casa y están nauseosos porque en el camino le pegaron 3 anticuchos más un trancapecho, entra. Es increíble con tragos jóvenes cómo entra la comida, ¿no? Y de repente están en su cama y se aguanta y le pegan el vómito de su vida en el baño, pero sale un vómito explosivo desde el estómago, voluminoso, entre comida y contenido líquido y aire, y producen un desgarro del borde lateral izquierdo del esófago. Entonces el borrachito, por no decir nada y no le llaman la atención, al día siguiente no dice nada. Solito se aguanta. Esto se llama síndrome de Boerhaave, ¿no? Recién al segundo día él dice, me está doliendo mi pecho, me cuesta respirar, me cuesta cuando pasa la saliva, está roto su esófago al lado izquierdo y está filtrando su saliva y el tecito que tomó. No le creen, le dice, eres un borracho, es tu borrachera, ¿verdad? Bueno, al tercer día el paciente está con fiebre, con datos de sepsis, está haciendo una mediastinitis por perforación esofágica traumática. Es el Boerhaave. Toracotomía de emergencia, esofagostomía cervical, toracotomía, hay que tratar de aislar ese esófago, si no se va a morir el paciente, ¿verdad? ¿Cómo voy a sospechar? Mecanismo de lesión. No se olviden de esos jóvenes, ¿no? Vómitos explosivos y al día siguiente estás, ay, me duele, tengo una herida aquí en mi pecho, 200 pesos sobre neumomediastina. Van a encontrar una linecita de aire en relación al esófago. Este llanto está perforado su esófago hasta que se demuestre lo contrario. Y habitualmente se perfora hacia el lado izquierdo, la parte del esófago distal, ¿verdad? Tratamiento es quirúrgico 100%. Cuanto más temprano lleguen, mejores los resultados. Enfisema subcutáneo. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes o explosión en un ambiente cerrado en que hay fuga de aire por algún lado. Uno así ve cuando hace cirugía laparoscópica de tórax, de abdomen, sobre todo en hernia hiatal, y el anestesiólogo te dice, oh, está con enfisema todo el tórax. Oye, el enfisema ha subido hasta sus cachetes, así como es de lo ve, ¿no? Es porque el aire ha disecado, como trabajas en el mediastino, entonces por el mediastino sube al cuello y empieza a infiltrar, pasa al tejido celular, y ese es un neumotórax. Eso es cuando haces cirugía mínimamente invasiva. En trauma es por lesiones por explosión. Neumotórax, y hoy lo que hay que tratar de ver es si hay una lesión de la vía aérea. Y no se olviden de los peligros latentes, que un neumotórax simple se puede convertir en una tensión cuando no tengo experiencia y digo, este paciente tiene un trauma duodenal cerrado, hay que operarlo urgente, y tenía además un trauma torácico con un neumotórax menor, 30%, y no le coloqué el tubo. Y en el acto quirúrgico, el paciente empieza a choquearse, inestabilidad, paro, que había neumotórax a tensión, porque la lesión persistió y no detectaba. Hemotórax detenido, mecanismo de lesión del hemotórax más frecuente, arma blanca. En una temporada en Sudamérica, el tema de lo que es la delincuencia también tiene su desarrollo. No es que la delincuencia es quieta, es muy dinámica. Y ahora ya no te atacan con cuchillos, ¿verdad? Ahora te atacan con revólver, con pistolas. Ahora en Colombia ya no te atacan con revólver, ¿no? Con rifles. Entonces, la delincuencia también crece, también desarrolla. Y una temporada en Chile y en Sudamérica, el mecanismo de lesión por celos era el acuchillarte al infiel, ¿no? Con un cuchillo preparado, con deposiciones, ¿no? Y le envolvían con un elástico, bien bañadito de deposición, esperando el momento oportuno para atacar. Entonces acaban la liga y entonces imagina la cantidad de gérmenes. Entonces ese hemotórax obviamente no va a ir a transfusión, a autotransfusión, porque van a ser en pie más, ¿verdad? Y van a terminar con neumonectomías. Lesiones diafragmáticas siempre hay que sospecharlas en heridas penetrantes por arma blanca en la región tóraco-abdominal,
Vamos a hablar cuál es la región tóraco-abdominal cuando hablemos abdomen, ¿verdad? Entonces ahí, cuando tiene una herida en el lado, por debajito de las últimas costillas, ¿verdad? Parece insignificante, le tomo una radiografía y un neumotórax, le puse el tubo, pero no detecté la hernia diafragmática y con el tiempo da complicaciones. Es importante el manejo del dolor, las edades extremas, cuidado las obras de reanimación en pacientes con contusión pulmonar y siempre verificar que el tubo esté bien puesto. El tubo puede estar mal puesto, puede estar mal conectado y las más de las veces la falla está en ese nivel. El caso que hemos visto, entonces, una contusión pulmonar, por eso está hipóxico, por eso está taquipneico. Preguntas. Esta es la sesión más larga en el ATLS, es de 40 minutos. Aquí lo hemos hecho en 50, así que tenemos más tiempito todavía. Las lesiones torácicas son frecuentes en los politraumatizados, no se olviden, el 90% se resuelven muy bien con un tubo y una aguja bien colocada. El abordaje de estas lesiones siempre el ABCD. La estabilización inicial requiere maniobras simples, como por ejemplo una intubación endotraqueal, un tubo de tórax o una aguja. El éxito en el tratamiento de los pacientes con lesiones torácicas es establecer un intercambio gaseoso normal y lograr la normalidad dinámica. O sea, controlar el factor desencadenante en base a conocer el mecanismo de lesión, detectarlo, tratarlo y además utilizar el anexo, verificar el resultado. He puesto un tubo pleural, radiografía de tórax portátil de inmediato, porque quiero ver y además estoy mirando a cada instante el sello de agua. El sello de agua esté, ya no burbujee, pero que esté moviendo el nivel, ¿verdad? O sea, con cada inspiración y expiración, el nivel de agua en la manguera sube y baja. Muy bien, jóvenes, pregunten. Sacatún, nos vamos. Al chat. A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Doctor, ¿está justificado los antibióticos profilácticos para prevenir el empiema tras la toracostomía con tubo? Es bueno, porque no hay ningún asaltante, ningún pillo que te asalte y que esterilice el cuchillo o el bisturí, ¿no? Dale una dosis profiláctica y va a funcionar. Es bueno. ¿Y cuál? Una cefalosporina de primera generación, cefasolina o una quinolona, un ciprofloxacin. Funciona muy bien. Vamos, jóvenes. Mejoró el grupo, pero igual todavía no hay poca gente. En un paciente con contusión pulmonar y si la administra reanimación con líquido se ve, existe la necesidad de usar diuréticos para evitar la sobrecarga del pulmón. Sí, pero no hagas más daño del que tiene el paciente. Entonces, hemos dicho, en pacientes en edades extremas o en contusión cardíaca y pulmonar, utilizar aquí sí de rutina el catéter venoso central para hacer una reanimación adecuada en base a la PVC. Aquí sí la PVC tiene un valor importante para no sobrecargarlo porque después entra en un círculo vicioso. Mucho líquido diurético, se descompensan los electrolitos y problemas. ¿Cuál es la fisiopatología del enfisema por explosión? Las perforaciones microscópicas del árbol traqueobronquial o pulmonar, que no tienen una repercusión clínica, y además el hecho de la explosión por pérdida aérea al cerrar la nariz y la boca. Eso es lo que dice la teoría. A mí no me cuadra. O sea, a mí me da la impresión que las más de las veces estos están asociados con lesiones traqueobronquiales menores que provocan neumotórax mínimos que pueden pasar desapercibidos. En los años 80, Pablo Escobar, Gaviria y todo este grupo de los cárteles de Cali, el cártel de Bogotá, el cártel de no sé dónde, fueron los principales aportantes de donadores cadavéricos para trasplantes de hígado. Colombia, entre los 80s y 90s, tenías
miles de donantes cadavéricos de hígado, de riñón, páncreas, todo, porque los atentados que ocurrían eran de lo más variados. Y es aquí donde se aprendió, por ejemplo, las 5 fases del mecanismo de lesión por explosión, porque las explosiones no solamente significaban balones de gas, sino que los narcotraficantes y guerrilleros preparaban las garrafas de gas, las cortaban y las llenaban de basuras, clavos, todo lo que se les puede ocurrir, restos de fierros, maderas, todo, eran unos explosivos recargados, y esos los llenaban de gas y los tiraban un balazo a las iglesias. Entonces ahí tenías 50 personas en una iglesia con pocos católicos, 100 en uno más grandecito, y tenías 100 accidentados ahí. Y ahí es donde Colombia enseña mucho el trauma contuso y por explosión. En la explosión, primero, o sea, el fenómeno de lo que es el fenómeno expansivo, ¿verdad? Sale el paciente disparado, los fragmentos que impactan contra el paciente que choca contra el muro, el auto cuando sale disparado, el tema acústico, ¿no? El fenómeno de la onda expansiva con lesiones de la vía aérea, tímpanos, eso. Y en general, y después de eso estaban las lesiones intraabdominales. ¿Cuál es el parámetro de elección del tubo torácico? ¿Es el mismo calibre? No. Hasta la 8ª edición se decía un grueso tubo, 38, es del grosor de ustedes jóvenes de su dedo medio. Entonces colocar un tubo así de grosor 33, 34 era muy traumático. Se ha demostrado que un tubo 28 funciona igual. Un 28 es del grosor de su meñique y funciona muy bien tanto en hombres como mujeres. 28 funciona muy bien. Para el dolor, ¿qué es el mejor uso de opiáceos de anestesia regional? Opiáceos jóvenes, eso es la mejor opción. Opiáceos de acción ultracorta. Los bloqueos son mucho riesgo y funcionan muy poco tiempo. Doc, en primer nivel, para trasladar al paciente a un segundo nivel o tercero, ¿con qué medidas se debe hacer? Capítulo 1 a estudiar. Evaluación inicial y manejo. A. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. Respiración y ventilación. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Un Glasgow rapidito, una revisión anterior y posterior. Y una vez que tu paciente esté estable, puedes plantear en trasladarlo previo a un contacto con el hospital y el médico que te va a recibir. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo sabes? Ay, chicos. Ahora esta cuestión, son 20 años que yo vengo haciendo la TLS. Vengo desde la 4ª edición, entonces me sé, y además de que he hecho práctica, ¿verdad? O sea, no solamente es teoría nomás, sino que y sé cómo funciona cada uno de los pasos y las recomendaciones que da. El Colegio Americano de Cirujanos es uno de los colegios más serios del mundo, y su comité de trauma es un ejemplo, ¿no? Que hace medicina basada en evidencia para actualizar los procedimientos. ¿Hay alguna complicación en niños al realizar una toracotomía? El mediastino no es fijo en los niños, puedes tener problemas hemodinámicos. Después, ninguno. Hay que ser más cuidadoso con la colocación del tubito, elegir un buen tubo, y la radiografía es muy rapidita, que hay que rápidamente pedir en el niño. Pero antes de eso, les he dicho, y lo vamos a repetir en el capítulo 9, los niños son de goma jóvenes. No se fracturan sus costillas fácil, a no ser que le haya pateado directo, a no ser que le hayan dado un batazo. Les repito, los niños son de goma, no se fracturan fácil. Entonces no se convenzan muy fácil cuando el hijito de la empleada que tiene su pareja, que es el padrastro, y tienen el niño tequeado con ojos de mapache, no se ha caído de la cama jóvenes. Eso es maltrato infantil hasta que se demuestre lo contrario. Y si no lo denuncian, la próxima vez el niño va a morir, ¿verdad? Y ustedes van a ser responsables por no haber reaccionado a tiempo. Lo mismo en las mujeres y lo mismo en el adulto menor. Si a tu abuelito no le cambias su ropita todos los días y lo tienes sucio, todo babeado, eso es maltrato del adulto mayor también, ¿verdad? ¿Qué más? Faltan 3 minutos. El capítulo 4 es muy lindo, complétenlo para hacer la hoja de 5 entradas y van a ver cómo les resulta de fácil y nunca más se les va a olvidar en base a la definición. ¿Qué es neumotórax de tensión?
¿Qué es neumotórax abierto? Mecanismo de lesión más frecuente, la segunda línea. Trauma contuso, heridas penetrantes por arma blanca, por arma de fuego. Síntomas, TRAC, los síntomas. Tratamiento inicial, aguja, sello, pericardio. Tratamiento definitivo, tubo pleural, cirugía. Entonces ahí no se olvidan y hacen la comparación entre los 5 y en la clínica joven se da. Ustedes van a tener oportunidad de ver, pero cuando sepan, ¿no? Pues si no saben, el AM, hasta ahí nomás llegaron. ¿Saben qué es el ELAM, verdad? ELAM. ¿Nada? ¿Los médicos de Cuba, doctor? Exactamente. Son muy buenos en medicina preventiva, pero el resto no saben. Cuando tú les muestras el ATLS y nunca lo habían visto. Y a esos chicos los han mandado para ese Albeni. Ese es un atentado, eso es grave. Chicos que ni siquiera limpiarse la nariz saben, ¿no? Entonces, Beni ahorita está ardiendo en COVID. Yo estoy manejando ahorita el programa de la Caja Petrolera en Cochabamba y apoyando mucho al doctor Oyersin Mamani, a la Caja Nacional. Por eso es que yo les digo, ustedes no deberían volver hasta no estar seguros, porque van a ser los primeros en contagiarse. Porque además, si quieren volver en julio, yo les voy a hacer firmar un consentimiento informado con su papá para que después no me reclamen si se contagian. Porque van a llegar ustedes a una brasa ardiendo donde tienen que esquivar para no quemarse y un paso en falso, contagiados, ¿verdad? Entonces, no se desesperen, utilicemos esta vía, vean los videos, consulten, pregunten. Esto está resultando mejor que una clase real. No las reemplace, eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que en estas circunstancias ayuda bastante, jóvenes. Lo importante es que ustedes exijan un poco que el nivel de la entrega de la información sea así como para que sea muy homogénea, ¿verdad? Sin bajones. Y hace mucho el profesor, pues, o sea, cuán entretenida es tu clase para que tengas un auditorio y puedas transmitir realmente lo importante. A mí me han recomendado transmitir los capítulos necesarios, todos son necesarios. La información más simple, sí, o sea, puedes transmitirla en una frase también, y eso es lo que la idea es transmitirles en estas clases, estas charlas que les permitan dejar en sus discos duros la información más relevante en relación a un problema tan candente como es el trauma, solamente opacado ahora por el COVID, ¿no? Porque todos han estado en sus casas. Probablemente las agresiones intrafamiliares han debido aumentar, pero no ha aumentado mucho traumas, no se ha visto mucho agresiones, accidentes de tránsito, eso han bajado. ¿Qué más? Brenda, Russell. Creo que hemos llegado al final. Mañana vamos a ver el trauma de abdomen, capítulo interesante. Si voy a ver, estoy un poco ocupado. Si no estoy yo, no se asusten, mi voz les va a dar el Andrés, que es instructor también, así que no hay ningún problema. Hablan y hacen absolutamente igual porque están cortados con la misma tijera toditos. ¿Listo, jóvenes? Un gusto. Estudien, que lo pasen bien. Nos vemos mañana. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Chao.